¿Sabías que el año 1971 es el año más importante de la historia económica moderna? En ese año no estalló ninguna gran crisis ni ninguna guerra, pero se produjo un acontecimiento de una relevancia aún mayor que ha marcado un antes y un después en el sistema financiero mundial y en la historia del dinero. El evento al que nos referimos es al abandono del patrón oro, y es imposible entender el funcionamiento financiero del mundo y las economías actuales sin entender cómo era el anterior sistema, que ya os adelanto era bastante más justo para el ciudadano. Para entender cómo llegó a eliminarse y las consecuencias dramáticas que su abandono ha tenido para los ciudadanos, hagamos un breve repaso de su historia. El primer país que de forma oficial instauró el patrón oro fue Gran Bretaña, en el año 1844. Sin embargo, el resto de potencias económicas siguieron sus pasos rápidamente y lo adoptaron pocos años después. De esta forma, con los principales países en la fiesta, el sistema del patrón oro alcanzó su punto más alto durante la segunda mitad del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX, antes de que todo empezara a complicarse. Durante esta etapa se consiguió un doble objetivo que hoy en día echamos mucho, pero que mucho de menos. Por un lado, se consiguió una inflación muy baja y estable. Como la emisión de la moneda de cada país tenía que estar sí o sí respaldada por el oro de las reservas, la inflación dependía realmente de cuánto oro se destinase a tal fin. Y como el oro es un bien realmente escaso, la emisión de moneda era muy moderada y por tanto la inflación jamás se disparaba. Los únicos pequeños repuntes de inflación se producían cuando se encontraban grandes yacimientos de oro, como en California en 1848, lo que permitía aumentar la oferta monetaria, pero aún así nada tenía que ver con la inflación que podemos conocer hoy en día. El otro gran logro que se alcanzó gracias al patrón oro durante esta época fue la estabilidad en el comercio internacional. Como el valor de todas las monedas estaba expresado en oro, las tasas de cambio entre todas ellas eran fijas y estables. De esta forma, el comercio entre países no se veía afectado por la inflación o la situación interna de cada uno como sucede ahora, lo que hace que la tasa de cambio entre divisas vaya variando constantemente, lo que dotó al mercado internacional de una mayor estabilidad y facilitó el intercambio y el crecimiento económico mundial. Sin embargo, todo empezó a torcerse con la tensión que empezó a vivirse en el siglo XX y que propició en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el patrón oro fue suspendido y los países imprimieron muchísimo dinero para financiar el conflicto. Como sabéis, esta tensa situación geopolítica se prolongó varias décadas más y acabó desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Durante todo este periodo, los estados tuvieron la necesidad de aumentar sin parar la oferta monetaria para financiar esas economías de guerra, lo que os podréis imaginar que ocasionó enormes episodios de inflación. En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por acabar, se volvió al patrón oro. Sin embargo, este sistema, conocido como el de Bretton Woods, presentaba alguna importante diferencia con el originario. Podemos decir que era un patrón oro 2.0. Se trataba de un sistema mixto en el que solamente el dólar estaba respaldado por oro, lo que ya ponía de manifiesto la hegemonía que había alcanzado Estados Unidos al salir de las guerras. En esta nueva fase se creó un sistema de comercio internacional en el que el dólar se había convertido en la referencia y en la moneda de pago de toda transacción entre países, que ya no podían convertir sus monedas en oro al no estar respaldadas por el metal, y sí o sí tenían que pasar por el dólar, es decir, solamente podían convertir sus monedas en dólares. Decimos que era un sistema mixto porque aunque solamente el dólar fuese convertible al oro, como el dólar era la moneda de referencia para cualquier transacción internacional, indirectamente el resto de monedas seguían vinculadas al oro, pero indirectamente. En este escenario, Estados Unidos se hizo con el 75% del oro mundial para poder respaldar su moneda, y el resto de países dejaron de tener sus reservas en oro para tenerlas en dólares, que era lo único en lo que podían convertir sus divisas. Lo importante es que la inflación mundial siguió controlada en la medida en que la moneda de referencia seguía vinculada al oro. Sin embargo, el comercio internacional empezó a tambalearse cuando Estados Unidos empezó nuevamente con ideas expansionistas que lo llevaron a iniciar guerras y a imprimir muchos dólares, generando gran desconfianza mundial. Al hacer esto, las reservas en dólares del resto de países empezaron a devaluarse, por lo que países como Francia y Alemania empezaron a exigir la conversión de sus dólares en oro, reduciendo a su vez las reservas de oro de Estados Unidos. Esto llevó a Nixon, el presidente americano del momento, a suspender la convertibilidad del dólar en oro en 1971, terminando así el sistema de Bretton Woods y dando paso al sistema financiero mundial que conocemos hoy, en el que los gobiernos aumentan la oferta monetaria exponencialmente y condenan con inflación perpetua a sus ciudadanos.